Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha conmovido a todos los seguidores de la serie y a las redes sociales. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas en su última escena y confesó que lo hizo pensando en Esla. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? Vamos a contarlo todo aquí. El reconocido actor Halil İbrahim Ceylan, conocido por su gran talento y por ser uno de los rostros más queridos en la pantalla turca, protagonizó un momento que dejó a todos impactados. Durante la grabación de una de las escenas más intensas de la serie, el actor no pudo contener su emoción. Las cámaras captaron cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y poco después él mismo reveló el motivo: pensé en Esla, y en ese instante no pude controlar mis sentimientos. La declaración tomó por sorpresa a los presentes en el set. Muchos de sus compañeros de trabajo confirmaron que se trató de un momento auténtico y no de una actuación planeada. Una persona del equipo de producción comentó: lo vimos muy conmovido, era como si estuviera viviendo en carne propia lo que pasaba en la escena. No era solo ficción, era algo real para él. Los fanáticos en redes sociales reaccionaron de inmediato. Los hashtags con el nombre de Halil İbrahim Ceylan y de Esla se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Una seguidora escribió: se notaba que estaba llorando de verdad, sentí su dolor y su sinceridad en cada gesto. Otra usuaria añadió: Halil siempre nos sorprende con su talento, pero esta vez nos mostró su corazón. Pero, ¿qué relación hay entre Halil y Esla? Aunque ambos artistas siempre han sido discretos con su vida privada, los rumores sobre una conexión emocional entre ellos llevan tiempo circulando. Cuando le preguntaron a Halil sobre esto, él respondió con una sonrisa tímida: prefiero no hablar mucho de eso, pero lo que puedo decir es que Esla es una persona muy especial para mí. Las palabras del actor solo aumentaron la curiosidad. Los medios locales no tardaron en especular sobre un posible romance o una fuerte amistad que traspasó los límites de la pantalla. Una periodista comentó: no es la primera vez que Halil se refiere a Esla con tanto cariño. Ya en anteriores entrevistas había dejado entrever la importancia que ella tiene en su vida. Durante una rueda de prensa reciente, Esla también fue consultada sobre este momento. Con voz pausada respondió: vi la escena y me emocionó mucho. Halil es un gran actor y un ser humano sensible. Me alegra que la gente pueda ver ese lado tan genuino de él. Su declaración, lejos de aclarar, dejó aún más interrogantes en el aire. Las cámaras lograron captar otro instante íntimo en el set, cuando Halil, aún con lágrimas en los ojos, dijo en voz baja: ella siempre está en mis pensamientos. Esa frase encendió aún más el debate entre los seguidores, quienes comenzaron a compartir teorías y comentarios apasionados. Una fanática escribió: se nota que hay algo más entre ellos, esas palabras no se dicen así como así. Los seguidores no tardaron en inundar las plataformas digitales con mensajes de apoyo y cariño hacia el actor. En Twitter, algunos usuarios incluso comenzaron a crear hilos completos analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra de Halil durante la grabación. No es solo un actor, es un ser humano que siente profundamente y que no tiene miedo de mostrarlo, escribió un internauta, destacando el valor de exponer su vulnerabilidad frente a millones de espectadores. En Instagram, varias páginas de fans recopilaron imágenes de la escena y las editaron junto a frases románticas que hacían referencia a Esla. Los comentarios no se hicieron esperar: el amor verdadero se nota en los pequeños detalles, no hace falta confirmarlo, sus miradas lo dicen todo. Mientras tanto, en TikTok, los videos cortos con fragmentos de la escena sumaron miles de reproducciones en cuestión de horas. La industria televisiva turca también reaccionó. Productores, guionistas y críticos resaltaron la capacidad de Halil para transformar un guión en una experiencia real. Uno de los críticos más reconocidos del país señaló: Halil İbrahim Ceylan ha demostrado que la actuación no se trata solo de técnica, sino de verdad emocional. Lo que vimos no fue un simple llanto, fue la manifestación de un sentimiento auténtico que trascendió la pantalla. Detrás de cámaras, las versiones son aún más reveladoras. Se comenta que, una vez terminada la grabación, Halil permaneció en silencio durante varios minutos, como si necesitara recuperar el aliento y procesar lo que había vivido. Un miembro del equipo aseguró: fue un momento de respeto absoluto. Nadie quiso interrumpirlo. Todos sentimos que había algo más grande que una actuación en juego.
La relación entre Halil y Esla, aunque nunca confirmada oficialmente, ha sido uno de los temas más comentados en los últimos meses. Ambos actores han compartido múltiples proyectos y siempre se han mostrado con gran complicidad frente a las cámaras. Los seguidores más atentos aseguran que esa conexión no se limita a lo profesional. Las sonrisas espontáneas, los gestos de ternura y las miradas prolongadas han sido suficientes para alimentar las sospechas de un romance silencioso. Sin embargo, Halil ha preferido mantener una postura prudente. En una entrevista concedida a una revista internacional, comentó: "Entiendo la curiosidad de la gente, pero algunas cosas pertenecen al corazón y al ámbito personal. Prefiero que se hable de mi trabajo antes que de mi vida privada". Esa respuesta, lejos de apagar la llama, generó aún más especulación, pues muchos interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de que existe algo especial con Esla. Por su parte, Esla también ha mostrado discreción, pero sus declaraciones suelen estar cargadas de matices. En un evento benéfico, cuando le preguntaron si Halil ocupaba un lugar importante en su vida, respondió con una leve sonrisa: "Las conexiones genuinas son difíciles de explicar, pero siempre dejan huella". Esa frase fue interpretada como una confesión velada que avivó todavía más la imaginación de sus fans. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de esta historia. Medios de España, Latinoamérica e incluso de países árabes dedicaron artículos a lo sucedido en el set. Halil Ibrahim Ceylan, el actor que hizo llorar a todos con un recuerdo, tituló un diario español. En Argentina, un programa de espectáculos analizó la escena durante varios minutos, concluyendo que el amor y la actuación se fusionaron en un instante irrepetible. Los expertos en redes sociales también han destacado la capacidad de este episodio para generar impacto global. El algoritmo de las plataformas potenció el contenido, logrando que millones de personas conocieran la historia en cuestión de horas. Algunos especialistas señalan que este fenómeno confirma la influencia de Halil como figura internacional y la creciente curiosidad por su vida sentimental. Mientras tanto, en el ámbito personal, no faltan quienes creen que la sinceridad mostrada por el actor podría marcar un antes y un después en su relación con el público. Muchos seguidores expresaron que ahora sienten a Halil más cercano, más humano, y que esa vulnerabilidad lo convierte en alguien aún más admirable. "No es un ídolo inalcanzable, es un hombre con emociones, y eso lo hace especial", escribió una fan en Facebook. Finalmente, lo que queda claro es que esta escena trascendió los límites de la ficción. No solo fue un momento televisivo, sino un instante de verdad que conectó corazones a través de la pantalla. Halil Ibrahim Ceylan mostró que, detrás de la fama y las luces, existe un ser humano sensible que no teme reconocer lo que siente. Y aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver sobre su relación con Esla, una cosa es segura: ambos han dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores y en la historia de la televisión turca. Así concluye este emotivo relato que nos demuestra que detrás de cada actuación hay un corazón que late con fuerza. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las palabras de Halil son una declaración de amor hacia Esla, o simplemente una muestra de amistad sincera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias.